Buenas, en esta oportunidad quiero mostrar la nueva versión del colector de datos topográficos MDatos 3D. Ingreso a la aplicación. Esta es una aplicación que está en constante mejoras. Es un colector topográfico que también realiza cálculos geométricos. Ingreso al colector. Aparece la pantalla principal donde vamos a introducir la base de datos, todos aquellos puntos espaciales sobre los cuales vamos a manipular esta información, conociendo las relaciones geométricas que hay entre ellas. Y también vamos a tener una serie de rutinas que me van a permitir hacer cálculos en el sitio para poder determinar otra información requerida para efectos de replanteos. La base de datos muestra un proyecto, un archivo y los distintos puntos que vamos a introducir de forma manual. Estos datos pueden ser editados. También se va a configurar el colector para un determinado proyecto, siendo claros de que un proyecto podemos tener infinita cantidad de archivos de levantamientos y archivos de replanteos. Permite crear una carpeta donde vamos a guardar todos estos distintos levantamientos y replanteos o archivos de manejos de datos o información sobre datos de campo. También va a permitir observar en la pantalla gráficamente la ubicación de estos puntos, además de generar archivos con extensión TXT y CSV para Excel, archivos que son suficientes para poder manipular esta información en sistemas CAD, sistemas de dibujo asistido. También se van a almacenar archivos de datos crudos, tales como fueron introducidos previos a un cálculo, y obviamente distintos tipos de cálculos van a generar archivos con información para posteriormente ser utilizados o evaluados en otras aplicaciones. Inicio acá generando un proyecto y un archivo. Entro a configuración. En configuración, por defecto, ella va a mostrar el último proyecto sobre el cual se trabajó y el archivo utilizado. Siempre va a guardar la última información. Una vez que se ingresa, pues ella va a darnos estos datos. Pero sin embargo, podemos cambiar el nombre del proyecto y el nombre del archivo. Ponemos Enter y ya queda almacenado el nuevo proyecto y el nuevo archivo para ser utilizado. En este caso voy a presionar Enter. Regreso nuevamente a la pantalla principal donde está la base de datos y ya me indica que el nombre del proyecto y el nombre del archivo que voy a utilizar. Puedo visualizar esos datos presionando el comando respectivo, donde me muestra 3 puntos base de este levantamiento llamado estudio, archivo E002. Acá puedo
llamar información que está en la base de datos, por ejemplo el vértice 1 o el punto 1, voy a llamarlo a través del editor. Ahí tengo la información. Si yo quiero salvar este punto que ya está en la base de datos, al poner de salvar, me va a indicar que ese punto ya existe. Sin embargo, yo puedo, si voy a editar, voy a hacer una modificación a esos datos. Una vez que ha sido modificado, voy y selecciono el comando modificar y me indica que el punto número 1 ha sido modificado. Y así con cada uno de los puntos que tenemos en la base de datos, tal como se muestra en el archivo de ese proyecto. Lo importante acá es que puedo borrar puntos a través del comando borrar, lo quito de la base de datos. Puedo limpiar la información que tengo en la pantalla. Ese limpiar no borra de la base de datos, ¿verdad? Se conserva en la base de datos, nada más me limpia la pantalla. Puedo en la descripción seleccionarlo por medio de un código, el cual me permite hacer la selección respectiva. Puedo ver el ploteo de los puntos que deseo. Selecciono cuáles son los que quiero ver y puedo analizar gráficamente si lo que estoy levantando o lo que estoy realizando es correcto. Y rutinas, aquí tenemos ya la parte tal vez más importante de la aplicación, que me permite hacer una serie de cálculos y mostrarme una gran cantidad de información a través de las rutinas. Por ejemplo, al aplicar la inversa, me va a poner por defecto el nombre del proyecto y del archivo. Me pone la estación 1, tal como se había definido en un principio. Voy a devolverme para verlo en la configuración, que dice que la estación, al iniciar el proyecto, es la estación número 1. Entonces siempre me va a poner la estación 1 por defecto y me va a permitir realizar una serie de cálculos. Por ejemplo, voy a ver la información o la inversa entre el punto 1 y el punto 2. Pongo calcular y me da una gran cantidad de información geométrica entre esos dos puntos, para poder analizar, para poder ver, para poder responder alguna pregunta en particular que se me hace. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de elevación entre el punto 1 y 2? ¿O cuáles son las elevaciones de cada uno de esos puntos? ¿O cuál es la pendiente que tiene porcentualmente o en grados? ¿Cuál es la distancia vertical que hay entre ellos, la distancia inclinada, las coordenadas parciales entre esos puntos, etcétera? Hay una gran cantidad de información. Por lo general, cuando se hace la inversa, lo que necesitamos es conocer la dirección y la distancia horizontal, razón por la cual la mostramos ahí en color amarillo. Todo el resto de información es información adicional entre esos puntos. Puedo borrar el cálculo realizado y indicar otro punto sobre el cual quiero conocer la geometría, y así sucesivamente con la relación entre los puntos que yo quiera consultar. Regreso al menú de rutinas. Tengo levantamiento taquimétrico. Vean que por defecto me pone el proyecto, el archivo, la estación, el HI y el HP.
y me permite hacer el levantamiento y me da las coordenadas, aparte de poder salvar los datos crudos y salvar un archivo adicional específicamente de ese levantamiento, poderlos visualizar y así sucesivamente. Este es un ejemplo. Intersección de rectas. De igual manera me permite hacer varios cálculos entre los puntos que quiero intersectar. Punto en una línea. Este punto en línea también va a ser un punto en la línea, pero también desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda, como podemos visualizar en este dibujo. Nivelación remota me permite hacer el levantamiento para conocer o darle la elevación a la estación. Replanteo de puntos tridimensionales. Por ejemplo, si pongo el punto 1 y voy a replantear el punto 2, pongo calcular y por defecto me va a decir que entre 1 y 2 hay una dirección y una distancia horizontal. Me va a indicar que el nivel del punto 2 es tanto y que debe subir tanto o bajar tanto. Se debe desplazar hacia atrás o hacia adelante de la estación tantos metros y me indica las coordenadas parciales en ese momento. Cuando las coordenadas parciales son igual a 0 y hacia atrás y adelante es igual a 0, significa que estamos en el punto. Cálculo de curvas me permite opciones de cálculo. Replanteo de una curva circular, conociendo un punto PC, un punto PI, puedo calcular distintos puntos dependiendo del radio y del delta que quiera calcular para ubicar ese punto. Lo puedo almacenar y también lo puedo visualizar en un archivo. Intersección de círculos. También me solicita la información y me da los datos geométricos del cálculo. Estacionamiento a partir de 2 puntos es lo que se conoce como una bisección. De igual manera me pide información y me efectúa los cálculos y me salva la información para ser utilizados posteriormente. Tenemos para meter derroteros y que genere un archivo TXT que posteriormente puede ser manipulado en un sistema CAD. Ahí me permite la opción de hacerlo de una forma rápida. El replanteo de taludes también me pide una serie de información y me da opciones de cálculo. Ahí en este caso tenemos 3 opciones de cálculo. Al introducir datos podemos tener una gran cantidad de información sobre el replanteo del talud. Levantamiento estadimétrico para aquellos que todavía usan la Stadia. Permite hacer ese levantamiento por el método de doble o de 2 lecturas, uno arriba y otro abajo en la Stadia con diferente ángulo cenital y lectura del hilo medio. A partir de ahí podemos calcular de una forma precisa las distancias y también las coordenadas del punto que se está levantando con el método estadimétrico. Se salvan los datos crudos en un archivo aparte y al mismo tiempo se generan puntos para ser introducidos en la base de datos y manipulados posteriormente en replanteos y otro tipo de cálculo que se quiera realizar. Tenemos el ploteo de puntos, como ya lo habíamos visto anteriormente. Tenemos conocer los ángulos
y entre líneas, donde introduzco 3 vértices y me va a calcular la distancia de los lados entre esos vértices y los ángulos internos o los ángulos que hay en ese vértice. Toda esa información lo podemos hacer en una forma rápida. Voy a poner por acá un ejemplo. Pongo esos 3 vértices, pongo calcular y me da las distancias y me da los ángulos internos de esos puntos. Y tenemos la ayuda, donde me dice qué es lo que hace cada uno de los comandos. Lo que está en color rojo son rutinas que están en proceso de introducir en la próxima o próximas versiones de la aplicación. Así, a grandes rasgos, muestro lo que tiene este colector para trabajar en campo, dando soluciones a las medidas geométricas de campo y obtener información en archivos para ser manipulados, no solamente con la misma aplicación, sino también con otros sistemas que vamos a requerir en los trabajos de agrimensura y topografía. Eso sería así a grandes rasgos la nueva versión, la versión 3 de MDatos colector topográfico.